Pensamiento, acción. Entrevistas realizadas en el marco del 19º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión, el doctor José Alfredo Torres, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Observatorio Filosófico de México, es entrevistado por la maestra Patricia Patiño, del Departamento de Filosofía de la UAA. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, nos encontramos ahorita en la Semana del Congreso Internacional de Filosofía y esta Universidad Autónoma de Aguascalientes somos sede y tenemos el gusto y el honor de recibir a algunos de los ponentes que tienen una trayectoria ya de muchos años en las problemáticas y en las áreas de la filosofía, y en esta ocasión estamos con el doctor José Alfredo Torres, que además tiene un editorial y recientemente publicó algún libro, y entonces bueno, queremos platicar con él sobre todo sobre la formación del Observatorio Filosófico, qué problemáticas atiende y cuáles son algunas de las informaciones que se han obtenido en este observatorio. El Observatorio Filosófico de México se fundó hace 10 años y tuvo como cometido defender a la filosofía de su exclusión. En el sexenio de Felipe Calderón, la filosofía fue borrada del mapa en una reforma educativa que se llamó Reforma Integral de la Educación Media Superior. Las materias tradicionalmente impartidas en ese nivel fueron sustituidas o fueron paulatinamente sustituidas por matemáticas, por informática, por inglés. Entonces los horarios que cumplían con la enseñanza de la filosofía fueron desplazados por horarios para estas otras disciplinas. Esto fue una política oficial instalada por parte de la Secretaría de Educación Pública. Tomamos en nuestras manos la defensa de la filosofía en una agrupación que llamamos Observatorio Filosófico de México. Un sector de la comunidad de filósofos se incorporó a esta organización y empezamos a trabajar un movimiento político filosófico, es decir, la filosofía incrustada en la política para favorecer a la filosofía y en particular para solucionar el problema de la reincorporación de estas asignaturas que las veíamos como una posibilidad de educación humanística, crítica y militante en favor de la solución de problemas dentro de la crisis o la anomia social que padecemos, la violencia, las relaciones de género, filosofía aplicada, como en el caso de la bioética. Algo que compensaba y necesariamente tenía que compensar lo tecnológico como prioridad en distintos rubros de la sociedad, el trabajo, la escuela, que veíamos como una pérdida en caso de que una pérdida para la educación del ciudadano, para la educación de las generaciones jóvenes, porque la filosofía no iba a estar presente en la conciencia de estos sujetos. La comunidad, esto fue inédito, esto fue insólito, se cohesionó, nunca habíamos visto a los filósofos entrando en un contingente que trabajó con una unión inesperada, pero con una sorpresa inédita. La filosofía a través de este grupo de filósofos haciendo política. Es interesante este planteamiento porque diríamos generalmente cuando se habla de actualizar un currículum, un perfil educativo, se busca una dimensión más crítica y más reflexiva, y esto anuncia de que cuando nosotros vamos a desarrollar contenidos, tecnología, pues vamos a tener como base esta visión crítica y reflexiva, y sin embargo se buscó desaparecer estas materias, ¿no? Como si la dimensión reflexiva y crítica se fuera a dar de manera espontánea, ¿no? ¿Por qué la filosofía ha tenido estos embates y no ahorita, ¿no? Sino que estos han sido históricos? Sí, tenemos un lado político en la educación
y tenemos, por lo tanto, un lado político en la enseñanza de la filosofía que impartimos dentro de la educación formal. La política oficial establece, en ese entonces, con mucha fuerza, en el 2008-2009, cuando se eliminaron las materias de filosofía, establece, digo, que tiene prioridad una percepción de la educación con fines de mercado, así se le llama, ¿verdad? Con fines de mercado, con fines de entrenamiento de los individuos para tener un desempeño excelente o idóneo en la producción y en la competitividad. Este es el lenguaje, y decía que es un lenguaje que con mucha fuerza se imprimió en aquellos años desde la desaparición de la filosofía. Entonces, la filosofía es un sentido vital y conceptual que critica fanatismos, injusticias, desigualdades, discriminación, violencia, problemas que no han podido resolverse con la decisión de los funcionarios, con las ideas de los funcionarios, pero a los funcionarios no les interesa la crítica filosófica para coadyuvar en la solución de estos problemas. La crítica les irrita, la crítica les hace reaccionar de una manera que rechazan la filosofía con ese espíritu de poner en tela de juicio y cuestionar radicalmente sus opiniones y sus líneas de acción dentro del discurso oficial. En este caso estamos hablando del discurso oficial dedicado a la educación. Pero como la filosofía se ha recluido en las instituciones, está enclaustrada, digamos, en las universidades, en las clases de la educación media superior, recibe las indicaciones para ordenar un procedimiento en su enseñanza. Ahí hay mucho control, hay delimitación de lo que pueden ser los contenidos de los programas de estudio y las formas de enseñanza de esos contenidos. Políticamente no hay muchos márgenes para que el filósofo se pueda organizar, no en términos de un sindicato, simplemente en términos de un grupo crítico que pudiera darle un giro a los acontecimientos de la enseñanza de la filosofía dentro de la institución. Entonces, él decía que lo inédito estuvo en una organización autónoma de las instituciones, pero con filósofos adscritos a las instituciones. Claro. Entonces, esta fue una autonomía que nos permitió organizarnos de una manera que no tenía que ver con los dictámenes de la burocracia educativa. Y allí trabajamos como una filosofía, como un grupo de filósofos autónomos, independientes, en donde expresamos la filosofía antiinstitucionalmente. Sí, llama la atención que siendo la filosofía pues un conocimiento básico históricamente y que la dimensión de desarrollo filosófico es pertinente en los ámbitos políticos, empresariales, académicos, que se buscara pues eliminar estos contenidos. Se puede concebir un mundo sin filosofía, ¿no? Porque diríamos de ahí vienen las nuevas áreas del conocimiento, de ahí vienen algunas ideas que van generando perspectivas más críticas, más amplias, de ahí vienen otras visiones e innovaciones. ¿Cómo sería posible un mundo sin esa filosofía, no? Bueno, es posible concebir un mundo sin filosofía para intereses de corte económico. Entonces nosotros vivimos la vía de eliminación de la filosofía porque estaba fuertemente incidiendo la concepción empresarial de la educación. Entonces, ahí nosotros observamos que un grupo fundamental de corte empresarial fue Mexicanos Primero. Mexicanos Primero tenía puerta abierta en los medios de comunicación y puerta abierta en las oficinas que representaban la decisión para el rumbo que debía tomar la educación nacional. Estamos hablando de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Educación Pública, de la Presidencia de la República, y notamos que
resto de los sectores académicos, críticos, filosóficos, pues estábamos fuera de esa opción. No había opción para el diálogo, para el acercamiento y la confrontación de intereses. Afortunadamente tuvimos un apoyo interesante y desinteresado también de los medios de comunicación, la prensa, ¿no? La prensa escrita, las revistas. Se difundió con mucha velocidad el movimiento, lo cual nos dio impulso y fuerza, y abrió la brecha para que pudieran recibirnos los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. En ese entonces era Miguel Sekeli, el subsecretario de Educación Media Superior, y el secretario era Lujambio, que, por cierto, ambos nos recibieron, y finalmente estuvieron de acuerdo en que se debía de modificar el criterio y reincorporar a la filosofía, no en los términos que nosotros estábamos presentando, sino dentro de los moldes de la reforma educativa del régimen. Pero ya era un paso, claro, ya era sí. un paso de ser invisibles, nos convertimos en visibles. Se pudo revertir ese proceso en el cual se veía a la filosofía como ajena a esta nueva política educativa y cultural, y que bueno, el que se reconozca su pertinencia, pues ya dio alguna esperanza. Dentro de la problemática de la filosofía de la educación, precisamente la preocupación de que a veces sea un partido el que toma la presidencia o sea otro, nos habla de cómo las políticas educativas van a dar la orientación hacia una visión más crítica, más equitativa, más plural, o va a ser más cerrada. Ajá. Creo que no hay ningún modelo pedagógico que no hable del espíritu crítico para la enseñanza que representa. Todos los modelos pedagógicos dicen que el sujeto se va a convertir en un analítico, en un partícipe del cambio, y va a adquirir el pensamiento crítico necesario para poder llevar a cabo este giro en los acontecimientos de toda índole, ¿no? No hay allí, creo yo, excepciones. Pero es un discurso adormecedor, porque en los hechos, incluso está en la Constitución también, pero en los hechos nosotros vemos y observamos cómo hay una educación tradicional, hay una educación unidimensional, ¿no? El profesor, los funcionarios, el director, los mandos medios son los que organizan plenamente la actividad académica, y los estudiantes o los sectores críticos están fuera de la jugada, están fuera. Y esa es una tendencia que vivimos no solamente los historiadores, los antropólogos o los literatos, sino los filósofos, porque formamos parte del sector callado, del sector pasivo de la estructura educativa. Cuando mencionabas la filosofía de la educación, yo he percibido que este movimiento de los filósofos es también una filosofía de la educación, porque nos permitió encontrarnos con una experiencia que seguimos reproduciendo a pesar de todos los obstáculos que se nos presentan cotidianamente, ¿no? Queremos seguir trabajando para que la filosofía se incorpore, como había estado en años anteriores a la reforma integral de la educación media superior, porque no se ha acabado de cumplir la promesa de dejarla tal cual, y que se haga un trabajo constante, sistemático, para los contenidos de los programas de estudio. Hay muchos problemas, y uno de ellos muy grave, creo yo, es que la filosofía se está enseñando por parte de no filósofos. Entonces, y algún funcionario en aquel entonces nos dijo que hasta un médico veterinario podía impartir filosofía. Pero eso está constatado en los documentos oficiales. Cuando se hace la convocatoria para los exámenes de ingreso a la docencia, la filosofía puede impartirse de acuerdo con esa convocatoria bajo un espectro amplio de profesiones. Esto nos lleva a tergiversar la filosofía, ¿no? Entonces, Sí. una de las tareas es
presionar para que haya una especialización y la filosofía no se adultere y guarde esa genuidad. Sí, porque bueno, todos podemos tener inclinaciones filosóficas, literarias, hacer una narrativa, un cuento, pero eso no te hace un profesionista para trabajar los contenidos propios de esa área, ¿verdad? Uno no niega que todas las profesiones, los profesionistas, tenemos otro tipo de inquietudes, de gustos, pero de eso a que pases a que ya sean ellos los que imparten los contenidos, pues no tienen las bases, la estructuración de los contenidos, la visión panorámica, ¿verdad?, que te da el estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado. Y bueno, esta visión un tanto ingenua, ¿verdad?, y simplista, pues no ayuda realmente a lo que sería la supuesta calidad educativa, ¿no? Yo recuerdo que todos los institutos que han tenido acreditaciones desde el Instituto Politécnico Nacional, aquí en Aguascalientes, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, de las recomendaciones que siempre han tenido tienen una visión muy técnica, de aplicación, necesitan una visión más reflexiva, más crítica para tomar criterios de decisión, y eso necesita que se les impartan contenidos de filosofía. Y bueno, ¿qué se ha hecho? No vamos a traer filósofos aquí al ITA ni al Politécnico. Los mismos ingenieros, los mismos economistas o contadores van a ser los que van a dar esos contenidos, ¿sí? Atienden a las recomendaciones, pero las atienden desde pues nuestras plazas, nuestro coto de poder, nuestros espacios, no se los vamos a abrir a gente de filosofía, porque además siempre ha existido el temor de que estas filósofos o estos filósofos pues nos van a venir a revolucionar aquí la escuela, ¿no? Sí, eso es cierto. Y qué bueno, ¿no? Porque también los acontecimientos requieren revolucionarse para mejorar, para ser más valiosos. Pero esa política también estuvo presente en el cambio que te menciono de la reforma integral de la educación media superior. Se consideró que la filosofía era transversal. Transversal quería decir que en las matemáticas estaba contenido un razonamiento para llegar a conclusiones a partir de axiomas y pasando por una serie de encadenamientos argumentativos. Entonces, ¿para qué se necesitaba la filosofía? Y a la hora de impartir matemáticas, estamos hablando de matemáticas, porque también transversalmente se consideraba que la filosofía estaba en la enseñanza de la literatura o en la enseñanza de la informática. Entonces, ¿para qué se necesitaba la filosofía si estaba implícita, decían ellos? Claro. En cada una de las disciplinas se podía hacer emerger la filosofía y su espíritu crítico. Pero esto era algo como decir, ya no queremos la filosofía, ¿verdad? Era racionalizar la opinión para dejar fuera a la filosofía con su análisis, con su carga ácida para ellos, de poner en cuestionamiento lo injusto y lo erróneo. Entonces, cuando trabajamos en el Observatorio Filosófico, al mismo tiempo estábamos trabajando justamente estas cualidades de la filosofía. Una filosofía crítica, pero militante. Una filosofía cuestionadora, pero activa. Digamos. De la práctica inmediata. Sí, exacto. Es una práctica filosófica, ética y política. Que pensamos que esto hace falta justamente en el momento actual. Porque si esperamos que los coordinadores, los funcionarios encargados de distribuir, entre comillas, la enseñanza de la filosofía, lo hagan adecuadamente, nos vamos a quedar esperando. Tenemos que arrancar los cambios dentro de la misma comunidad filosófica, buscando que esa comunidad filosófica tenga honestidad, radicalidad y sobre todo que tenga congruencia y cohesión. Esto no es común observarlo. Fuera de las instancias que se corporativizan para defender los intereses de los trabajadores, no ha habido una opción o un rumbo diferente. El observatorio me parece que fue, en ese sentido, un trabajo que aún tiene repercusión y que representaría una posibilidad de enseñanza de la filosofía. Ojalá se formaran cuadros en esa militancia
y en esa defensa de la filosofía para mejorar su enseñanza, su educación, pero para socialmente darle la importancia que merece. Sí, podríamos aquí pensar que este observatorio es la agencia para un trabajo filosófico más amplio, más profundo, y que si efectivamente queremos una calidad educativa, pues necesitamos trabajar en lo que son los perfiles de los docentes, ¿no? Porque efectivamente en algunas escuelas, al no solicitarse que el profesor tenga el perfil de acuerdo a la materia que da, pues no le da la profundidad, no le da la relevancia, a veces informa en un libro, un manual, ¿verdad?, en el que más que nada se trabajan o fechas, o autores, o definiciones, pero no se hace filosofía en el sentido de reflexionar sobre las problemáticas contemporáneas, no se hace filosofía en cuanto a inferir algunas formas o cambios que se pudieran dar. Y esto, pues bueno, como dices, puede ser contradictorio, que todos los proyectos pedagógicos parten sí de un sujeto activo, de una didáctica crítica, pero que sin embargo a la hora en que se puede hacer real ese sujeto, ¿verdad?, producto de una educación con un ámbito reflexivo, con un aparato crítico, pues nos surge el miedo, ¿verdad?, porque no van a ser los jóvenes que van a aplicar lo que las empresas quieren, ni se van a ajustar a lo que las empresas requieren, y entonces pues más que universidades vamos a formar nada más escuelas tecnológicas, ¿verdad?, que fue por lo que se le apostó, recuerdo desde Calderón, los institutos o las escuelas tecnológicas que tienen más este perfil, nada más aplicativo, pero no reflexivo, crítico, participativo, y pues ello convierte a nuestro país más que nada en un país que oferta una mano de obra de aplicación técnica, pero que no se ve como un país con un desarrollo mayor de generación de ideas propias, de publicaciones, pues no es posible desde esa perspectiva, ¿no? Sí, creo que las políticas de selección para los profesionistas que quieren impartir filosofía tienen esa pretensión, que no haya un perfil o una configuración de la enseñanza de la filosofía con un pensamiento crítico auténtico. Porque si estamos pensando en que alguien va a impartir lógica, pero no ha estudiado lógica porque estudió veterinaria, pues ahí queda eliminado el sentido crítico de la enseñanza filosófica. Podríamos verlo como un poder sutil que toma esa determinación para desactivar lo filosófico en la enseñanza de la lógica. Claro. Es el otro aspecto que quiero comentar es el de la elaboración de los planes de estudio. En los últimos tiempos hemos observado en el nivel medio superior, por ejemplo en el Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México, que los programas para enseñar filosofía los envían desde una oficina de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, los filósofos ya no tenemos participación, ya no tenemos una parte de elaboración. Estoy hablando de una parte, ¿verdad?, de elaboración de esos programas junto con los pedagogos o los psicólogos. Esa sería otra forma de entender que la filosofía tiene que estar supeditada a alineamientos dictados desde la Secretaría de Educación Pública y ajustados a un lenguaje de la política oficial en la educación. Bueno, y uno diría, o sea, ¿quiénes son los asesores de esos contenidos, no? Porque a veces pedimos asesoría a instituciones que no tienen esta formación y entonces uno se pregunta, bueno, ¿de dónde salió todo ese plan de estudios, esos contenidos, si la institución que asesoró no tiene esa especialidad, ¿no?, esos posgrados? Entonces sí es de desconfiar ampliamente, ¿no? Y claro, es triste que se encarguen a otras áreas más por una cuestión de negocios internos que por una preocupación real de qué calidad doy, qué contenidos se van a trabajar de acuerdo a las necesidades que la filosofía está trabajando de manera contemporánea. Bueno, de manera increíble vienen los programas y los tenemos que acatar.
Pero lo increíble está en que lo hacemos de una manera obediente. Sí. Ahí no ejercemos, como filósofos, no ejercemos la crítica. Bueno, está la libertad de cátedra y yo creo que el programa finalmente es una guía en cuanto a el desarrollo de los contenidos, y uno elige tanto las fuentes, tanto las problemáticas a trabajar, como para que no se pierda, ¿no?, esa dimensión. Sí. Y bueno, a veces sí, quien tenga una visión más institucionalizada por alguna situación personal, pues podría trabajarlos de otra manera, ¿no? Pero en filosofía generalmente la libertad de cátedra siempre ha sido un uso constante y ayuda a que se dé un perfil desde la misma formación que tiene la filosofía en las distintas instituciones autónomas, ¿no?, en esta dimensión crítica, reflexiva, con autores que hacen análisis de las problemáticas contemporáneas. Entonces, por ahí podemos tener un poco de confianza en ello, ¿no? Entonces, creo que una de las problemáticas que la filosofía de la educación aborda actualmente, pues es precisamente cómo se desarrollan los contenidos, los planes de estudio y, bueno, a qué políticas están respondiendo, ¿no? Exactamente. Yo lo comentaba en relación al ejemplo que te decía de niveles de enseñanza donde los programas están predeterminados y donde no interviene el maestro para poder decir si están equivocados o son un acierto. En esos casos, a ese caso me refería, y creo que hay muchos, y ahí es donde nosotros tendríamos la posibilidad de enjuiciar el papel del profesor de filosofía frente a esos actos de imposición o de autoridad o de jerarquía. Por supuesto que hay libertad de cátedra en la universidad pública, afortunadamente todavía lo podemos vivir, lo podemos disfrutar. No sabemos qué va a pasar después del 1 de diciembre, pero de todas maneras en la universidad pública empezaron a interesarse en programas de evaluación donde en algunas carreras se presenta el programa ya dado y entonces tiene que evaluar la actuación del maestro frente a ese programa y su impartición en las aulas. Ahí la evaluación, que tiene relación directa con la llamada calidad educativa, puede ser que sea un instrumento de control y freno a la libertad de cátedra. Eso lo tendríamos que analizar en cada una de las instituciones, pero no hay un nicho ecológico en donde esta política no esté introduciéndose. Al parecer, no tenemos todavía una certeza, pero se va a terminar con este régimen, al parecer, ¿no? pero yo tengo mis dudas. Sin embargo, ahí habría que estar muy cuidadosos y a la expectativa. Y participativos. Y participar en evitar que sea un instrumento de control y no un instrumento de evaluación para la mejoría o el cambio que necesitamos en las condiciones actuales de la educación y particularmente de la enseñanza de la filosofía. Y a esto me refería, que ahí el profesor no debe ser solamente un ente que dicte, sino que traduzca, ¿verdad?, en hechos lo que dicta, lo que reflexiona, lo que enseña. Sí, estamos ya por concluir. Entonces, nosotros aquí en el Departamento de Filosofía estamos planteando un plan de estudios para la licenciatura en Filosofía más dirigido a esta dimensión aplicada, ¿verdad? A esta dimensión de problemáticas que están surgiendo a partir del desarrollo de la biotecnología, en general del uso de las tecnologías. Y pues tengo confianza en que dimensionar más ampliamente este ámbito de aplicación va a hacer que se reconozca más la necesidad de tener una formación para establecer
comisiones, comités de ética, criterios éticos para las distintas instancias, no solamente a nivel de las universidades, sino a nivel de las centros de salud, ¿sí? A nivel también de las investigaciones, ¿no? Porque Martina Luja lo dice en su libro, las mismas formas de evaluación de las investigaciones están generando una serie de faltas a los criterios éticos, que se forma una comisión de honor al interior del Sistema Nacional de Investigadores, porque bueno, la dimensión de la competencia se está haciendo que se pasen por alto estos valores básicos de la ciencia, de la investigación, ¿no? Entonces, pues yo creo que el observatorio y todo su quehacer para apoyar lo que sería una nueva dimensión de un nuevo gobierno, pues se va a tener que hacer cada vez más presente, como para que esto dé la posibilidad de que en lugar de reducirlo, pues se retome por los mismos docentes el compromiso de los planes de estudio, o sea, tanto a nivel medio superior, a nivel superior afortunadamente lo tenemos, y con ello se fortalezca un poco la dimensión filosófica. No sé si es muy ingenua mi visión. Sí, no es ingenua, y nosotros quisiéramos en el observatorio que hubiera muchos brazos, ¿no? Que no solamente fuera el observatorio el foco, sino que se enfocaran distintos observatorios o análogos para que hubiera un componente más impetuoso, más vigoroso de participación, ¿no? Donde, si los filósofos que estamos en la Ciudad de México trabajando con el Observatorio Filosófico de México, podríamos ver que en Aguascalientes o en Oaxaca o en Baja California se formaran grupos, se instalaran grupos que tuvieran esa misma finalidad de defensa de la filosofía, no solamente académica, sino política, porque no solamente están en manos del académico, sino en las manos del político, el destino de la filosofía. Así es. Pues muchas gracias, doctor José Alfredo Torres, por esta presentación de la dimensión de la filosofía en la educación y del observatorio, y pues muy buenas tardes. Muchas gracias, muy amable.